No puedo pagar un café, admitió el hombre en la cita a ciegas. Frente a él, Isabela Torres, una poderosa madre soltera y CEO, pidió 2 cafés sin dudar y sonrió con suavidad. Entonces yo pido ambos. Solo es café. Momentos antes, de pie frente al café, Isabela había vacilado, conteniendo la respiración mientras miraba a través del vidrio empañado. Durante años había construido muros a su alrededor, rascacielos, juntas de directorio, armadura corporativa. Y sin embargo, allí estaba, aferrando la correa de su bolso de diseñador con los nudillos pálidos, el corazón latiendo más fuerte que el tráfico del sábado por la mañana a sus espaldas. Dentro, junto a la ventana, estaba sentado un hombre con una camisa gastada, la postura encorvada por largas jornadas de trabajo. Pero no fueron sus ropas sencillas ni su presencia humilde lo que detuvo a Isabela. Fue la forma en que sus manos, ásperas por el esfuerzo, acomodaban con cuidado el cuaderno de bocetos frente a él. Nervioso, sí, pero con una dignidad tranquila. Isabela casi dio media vuelta. Se suponía que esto era solo un favor para su madre, doña Carmen, que le había insistido en solo presentarse. Una cita a ciegas después de años de soledad le parecía absurdo. Esperaba una charla incómoda de 5 minutos con un desconocido, no, esto. No un hombre cuyos ojos cansados aún se suavizaban al notarla. Sus dedos tocaron la nota doblada todavía guardada en el bolsillo de su abrigo, Café Brookside. Sábado. 9 de la mañana. Solo preséntate. Eran las palabras que su madre había escrito antes de que su salud se debilitara. Isabela cerró los ojos. No perteneces aquí, sus dudas le susurraban. Pero entonces escuchó de nuevo la voz de Carmen en su memoria. Mija, no dejes que el éxito te robe la oportunidad de amar. Solo preséntate. Enderezando los hombros, empujó la puerta. La campanita sonó suavemente. El aire cálido y el aroma a café recién molido la envolvieron como una manta. El hombre levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Su expresión pasó de sorpresa a confusión, y finalmente a una sonrisa cautelosa pero sincera. Hola, dijo Isabela, con la voz más firme de lo que sentía. Soy Isabela. Mi madre me pidió que conociera a alguien aquí. Él parpadeó. Carmen, ¿quiere decir doña Carmen, ella es tu madre? El estómago de Isabela dio un vuelco. Sí, ¿y tú debes ser Mateo? Él asintió despacio. Me dijeron que alguien del hogar vendría hoy. No imaginé que fueras tú. Isabela soltó una risa pequeña. Tal vez omitió algunos detalles. Mateo rió suavemente, negando con la cabeza. Eso suena exactamente a ella. Señaló la silla vacía. ¿Quieres sentarte? La barista se acercó. ¿Qué le sirvo, señora? Isabela abrió la boca, pero Mateo habló primero, bajando la mirada con las mejillas encendidas. Yo, no puedo pagar café hoy. Lo siento. Un silencio pesado cayó entre ellos. Entonces Isabela se inclinó hacia adelante, con voz suave. Entonces yo pido 2. Solo es café. Mateo alzó la vista, sorprendido. En su tono no había lástima, solo calidez. Poco a poco, se acomodó en la silla frente a ella. Por primera vez en años, Isabela sintió como sus defensas se derrumbaban un poco. Antes de continuar con esta historia, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para escuchar más historias increíbles como esta. Escríbenos en los comentarios desde dónde nos ves, quizás desde Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey o Bogotá. Ahora sí, sigamos con la historia. La conversación comenzó torpe, pero pronto encontró su ritmo. Mateo habló de su vida, trabajos eventuales, largas horas, criar a su hermano menor tras la muerte de sus padres. Se expresaba con una resiliencia tranquila, cada palabra revelando una vida construida no en privilegios, sino en perseverancia. Isabela lo escuchaba, sus dedos recorriendo distraídamente el borde de su taza. Durante años, su mundo se había medido en ganancias trimestrales y contratos multimillonarios. Pero aquí, frente a una mesa rayada de café, estaba escuchando algo que se sentía mucho más valioso: verdad, humildad, esperanza. Ella no planeaba quedarse mucho tiempo. Se decía a sí misma que solo era un café. Pero a medida que Mateo hablaba, y su tímida sonrisa se relajaba en algo genuino, los minutos comenzaron a pasar desapercibidos. Por primera vez en mucho tiempo,
Isabela se preguntó si su madre había tenido razón desde el principio. Tal vez el amor no llegaba como uno lo esperaba. Tal vez solo pedía una cosa. Solo presentarse. Vamos a dejar que la abuela descanse, dijo Isabela en voz baja, acariciando el cabello de su hijo. Vamos, campeón. Pero Dieguito, aún lleno de energía después de la visita, vio un pequeño banco en el pasillo, de esos más decorativos que útiles. Sus ojos se iluminaron. Mamá, mírame brincar, gritó, trepándose ya sobre él. Cuidado, alcanzó a decir Isabela, pero era tarde. El pie de Dieguito resbaló en el borde y su cuerpecito se inclinó hacia adelante con un chillido. Antes de que Isabela pudiera reaccionar, Mateo ya estaba allí. Se movió por puro instinto. Un segundo estaba en el pasillo, y al siguiente, debajo de Diego, atrapándolo en pleno aire con los brazos extendidos. El niño cayó contra su pecho, sobresaltado pero ileso. Un segundo de silencio. Luego lágrimas. Me caí, sollozó, escondiendo la cara en el cuello de Mateo. Pero él me atrapó. Isabela se quedó inmóvil, el corazón acelerado no solo por el susto, sino por lo que acababa de presenciar. Ella, la madre que siempre estaba alerta, no alcanzó a evitarlo. Pero él sí. Mateo sostuvo a Diego con una firmeza y ternura que solo alguien verdaderamente paternal podría manejar. Lo balanceó suavemente, susurrando mientras le apartaba los rizos de la frente. Está bien, campeón. Te tengo. Ya pasó. Sin nerviosismo, sin dramatismo. Ni siquiera miró a Isabela. Solo lo sostuvo como si fuera lo más natural del mundo. Cuando Diego se calmó, Mateo sacó un pañuelo arrugado de su bolsillo y secó las lágrimas con ternura. Isabela se arrodilló junto a ellos, la voz quebrada. Gracias, dijo. Yo debí estar más atenta. Mateo la miró, sereno pero firme. Es rápido. Suele pasar. Ella asintió, aunque la culpa pesaba sobre ella. Y él me salvó, mamá, dijo Diego entre sollozos, mirando a Isabela. Ella acarició su mejilla. Sí, mi amor. Él te salvó. Por un instante, allí en ese pasillo, parecían una familia. Y los tres lo sintieron. Más tarde, mientras Diego corría feliz hacia la salida, Isabela se quedó atrás. Mateo la observó mientras ayudaba a un paciente con calma. Al terminar, se acercó despacio. Oye, murmuró, casi con timidez. ¿Te gustaría almorzar conmigo algún día, como agradecimiento? Isabela parpadeó. No tienes que agradecerme por eso. Lo sé, respondió él. Pero quiero hacerlo. Y no es solo por la caída. Ella lo miró, buscando en su rostro. Es solo un almuerzo, añadió él, con una sonrisa discreta. Te lo prometo. Isabela dudó, pero finalmente asintió. Está bien. Y con ese gesto, algo frágil pero real comenzó a echar raíces. El pequeño restaurante en la calle 8 no era elegante. Mesas rajadas, olor a café recién colado y hotcakes en el aire. Pero a Isabela le gustó. Se sentía real. Mateo abrió la puerta y ella entró con Diego de la mano. El niño corrió directo a un asiento junto a Mateo, acomodándose sin pensarlo. Isabela sonrió con un dejo de sorpresa. Parece que ya eligió su lugar. Y yo no discutí, contestó Mateo. Pidieron algo sencillo, sopa, sándwiches, leche con chocolate para Diego y té para Isabela. La conversación empezó lenta, pero las pausas no eran incómodas. Solo tranquilas. Yo envío casi todo mi sueldo a casa, confesó Mateo. Mi mamá está en una clínica de largo plazo en Monterrey. No la he visto en 2 años. Isabela no lo interrumpió. Sus ojos se mantuvieron en los de él, serenos. Trabajo para cubrir sus medicinas, la renta, la comida, a veces no queda nada. ¿Y lo haces todo solo?, preguntó ella, con suavidad. Él asintió. Y no hay nadie más. Isabela lo estudió en silencio. Eso no es debilidad. Es fuerza. Él bajó la mirada, con una sonrisa leve. Y gracias. No siempre me siento fuerte. Diego, mientras tanto, mojaba papas fritas en su sopa, completamente feliz entre los dos. Por un momento, se sintió como un todo.
hasta que la campanita sobre la puerta del restaurante sonó. Isabela no le prestó atención hasta que vio el gesto tenso en Mateo. Su rostro cambió. Una mujer se acercaba a ellos. Alta, impecable, con maquillaje perfecto y tacones demasiado altos para ese lugar. Isabela lo supo al instante. Y Mateo también. Sus labios se apretaron en una línea dura. ¿Qué haces aquí?, preguntó él. La mujer sonrió, falsa, melosa. Y estaba cerca. Los vi por la ventana. Su mirada se posó en Diego. Y ahí está, mi niño. Antes de que pudieran reaccionar, lo levantó del asiento. No, bájame, no quiero, gritó Diego. La mujer trató de reír. Y cariño, mamá te extrañó. Diego pataleaba, desesperado. Quiero a Mateo, quiero a Mateo. Isabela se levantó de golpe, los brazos extendidos. El niño prácticamente saltó hacia ella, aferrándose a su cuello como a un salvavidas. Mateo se interpuso entre ellos, la voz helada. No puedes hacer esto. Te fuiste. No viniste a la audiencia. Nunca preguntaste por él. Ni una sola vez. Cometí errores, dijo la mujer, de pronto seria. Pero cambié. Mereces dejarme estar en su vida. Tuviste todas las oportunidades, replicó Mateo. No me dejaste solo a mí. Lo dejaste a él. Es mi hijo. Diego lloraba en el hombro de Isabela. Ella lo protegía con calma. Él no te conoce, dijo Mateo. Y no te quiere conocer. El rostro de la mujer se endureció. ¿Lo vas a dejar crecer sin su madre, eso quieres? Ya lo hizo, respondió él en voz baja. Su mirada se desvió hacia Isabela, abrazando al niño. De esto se trata, ¿no? Dejaste que una extraña ocupara mi lugar. Ella no quitó nada, dijo Mateo. Le dio algo. Algo que tú nunca diste. La mujer los observó un segundo, los sollozos del niño, la calma de Isabela, la firmeza de Mateo. Volveré, dijo al fin. No puedes mantenerlo lejos de mí para siempre. Tú misma lo hiciste, contestó él. Ella giró sobre sus tacones, salió del local, y la campanita sonó con violencia detrás de ella. El silencio cayó pesado en la mesa. Diego hundió la cara en el suéter de Isabela. Ella lo acariciaba, murmurando palabras suaves. Lo siento, dijo Mateo con la voz rota. Isabela lo miró con seriedad. Él le tiene miedo, dijo. No fue solo sorpresa. Fue miedo real. Lo sé, admitió Mateo, mirando a su hijo, el rostro endurecido. Debí haberlo visto venir. No podías, respondió ella con suavidad. Pero algo en la expresión de Mateo decía lo contrario. Ya no era solo un almuerzo. Era el inicio de algo mucho más complicado, y mucho más real. Mi ex. Isabela asintió lentamente. Me imaginé que no se rendiría tan fácil. Dice que quiere intentarlo de nuevo. Ser parte de la vida de Diego. ¿Y tú le crees?, preguntó Mateo. Isabela dudó. No lo sé. Se quedaron en silencio, el viento moviendo las ramas sobre sus cabezas. Finalmente, Mateo habló. Quizá debería dar un paso atrás, murmuró. Isabela lo miró bruscamente. ¿Qué? Él bajó la mirada, entrelazando las manos frente a sí. Es su padre. No importa lo que haya hecho o dejado de hacer, yo solo soy un visitante en sus vidas. Y no eres un visitante, respondió Isabela, con la voz baja, áspera. Eres el que se quedó, incluso cuando no tenías por qué hacerlo. Mateo sonrió con tristeza. Pero no tengo derechos, Isabela. No tengo lugar. No soy su papá. No soy nada. Ella dio un paso hacia él, con el ceño fruncido, pero Mateo levantó la mano para detenerla. Lo quiero, dijo en voz baja, refiriéndose a Diego. Y porque lo quiero, no puedo ser la razón por la que pierda la oportunidad de conocer a su verdadero padre. Isabela no respondió. Solo lo miró alejarse. Esa noche, no pudo dormir. A medianoche, abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una carpeta manila. Dentro estaban los documentos del tribunal. Custodia total a favor de Isabela Torres. Sin visitas, sin régimen compartido,
sin derechos asignados al padre biológico. Él ni siquiera lo intentó. Firmó todo sin luchar. Recordaba haberse sentado sola en la sala, viendo cómo el juez sellaba los papeles, preguntándose por qué algo que debía sentirse como victoria se sentía tan vacío. Porque él no se preocupó lo suficiente como para pelear, ni siquiera por Diego. Y ahora, al otro lado del pasillo, el niño que había abandonado dormía con una sonrisa tranquila, gracias a alguien que nunca se llamó padre, pero actuaba como tal en cada gesto silencioso. Isabela cerró la carpeta y la dejó a un lado. A la mañana siguiente, esperó a Mateo en la recepción del asilo, justo cuando terminaba su turno. Cuando él la vio, se detuvo. Sus ojos buscaban respuestas, pero no habló. Isabela no le entregó flores ni preparó un discurso. Sacó los papeles doblados de su bolsillo y los dejó sobre el mostrador entre ellos. Él ni siquiera luchó, dijo, la voz quebrada. El tribunal me dio todo. Custodia total. Sin visitas. Sin derechos. Porque no los quiso. Lo miró fijamente, ahora más suave. Y esperé a que cambiara. Esperé porque pensé que Diego lo necesitaba. Pero nunca volvió. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, crudos, abiertos. Pero tú sí. Tú apareciste. Tú lo sostuviste cuando cayó. Tú te quedaste. Los labios de Mateo temblaron, la emoción brillando en su rostro. Detrás de ellos, una voz familiar interrumpió. Era doña Carmen, en su silla de ruedas, con tono seguro y tierno. Dijo mirando a Mateo, la sangre puede dar un hijo, pero el amor hace un padre. En ese instante, bajo la luz fluorescente y el olor a desinfectante, algo cambió. No con un gran gesto, sino con la verdad. Y eso fue suficiente. Más tarde, Isabela entró al despacho de abogados. Había descubierto la verdad, su ex no buscaba a Diego por remordimiento, sino por dinero. Carmen había actualizado su testamento poco antes de morir, dejando a su nieto como único beneficiario de una póliza de vida lo suficientemente grande como para asegurar su futuro. De algún modo, el padre biológico lo supo. Y ahora pretendía regresar. El abogado le esperaba en una sala privada. Al otro lado estaba él, impecable, con esa sonrisa ensayada que había usado incluso cuando se fue sin intención de volver. Isabela no se sentó. Sé por qué estás aquí, dijo. La sonrisa de él vaciló. ¿Perdón? Escuchaste sobre el seguro de Carmen. El abogado los miró, incómodo. El hombre abrió la boca, pero Isabela no lo dejó. Perdiste la custodia porque no te importó. Perdiste las visitas porque ni siquiera las pediste. Y ahora quieres comprar tu camino de regreso con una sonrisa. Él se enderezó, a la defensiva. Ese dinero le pertenece a nuestro hijo. Soy su padre. No, respondió ella con firmeza. No en nada que cuente. Dejaste de serlo el día que te fuiste. El silencio llenó la sala. Entonces, la puerta se abrió. En el pasillo, Diego estaba de pie, tímido, con la mano aferrada a la pierna de Mateo, que acababa de llegar para recogerlo. Está bien, dijo Isabela. Pueden pasar. El niño miró a los desconocidos, confundido. Se acercó más a Mateo y, sin decir palabra, se abrazó a él con fuerza, escondiendo la cara. Quiero estar con Mateo, murmuró. Él cuenta mejores cuentos para dormir. El padre biológico parpadeó. Diego, hijo. Pero el niño no se movió. Su vocecita fue firme. No quiero estar contigo. Quiero a Mateo. El corazón de Mateo se apretó. Isabela lo observó, sobrecogida. Él se interpuso entre el hombre y el niño. No está confundido, dijo. Él sabe lo que es amor, y sabe lo que no lo es. No puedes borrarme, murmuró el otro, furioso. Y no, contestó Mateo. Pero tú ya lo hiciste. El hombre se levantó, tomó su portafolio y salió, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos. Isabela soltó el aire que no sabía que contenía. Diego levantó la cabeza hacia Mateo. ¿Podemos irnos a casa? Mateo tragó saliva, asintiendo. Y claro que sí, campeón. Salieron juntos, el niño de la mano de Mateo, la otra colgando libre. Y en ese gesto sencillo, Isabela supo que algo se había sellado. No por sangre,
no por papeles, sino por elección. Un domingo lluvioso, Isabela encontró un dibujo pegado en el refrigerador. Al principio no lo notó, distraída con la voz de Diego tarareando en la sala. Pero ahí estaba, 3 monitos de palitos, uno alto con cabello corto, otro pequeño con rizos, y otro con cabello largo y sonrisa grande. Arriba, escrito en letras torcidas de crayón morado. Mi familia. Isabela lo miró largo rato. No llamó a Diego. No preguntó. Porque entendía. Él ya había elegido. Más tarde, esperó afuera del asilo con algo pequeño y aterciopelado en el bolsillo. El cielo se había despejado. Cuando Mateo salió, cansado pero sonriente, ella respiró hondo. Necesito mostrarte algo, dijo en voz baja. Sacó el dibujo, lo desplegó con cuidado y se lo tendió. Mateo se quedó sin palabras. Reconocía de inmediato la letra temblorosa de Diego. 3 figuritas de palitos tomadas de la mano. La dibujó ayer, dijo Isabela con la voz temblorosa. La pegó en el refri ella sola. Mateo la miró. Y no me la enseñó. Solo la encontré. Isabela rozó el papel con la yema de los dedos. Ella nos ve, susurró, como su familia. Y lo somos, respondió él. El silencio que se asentó entre ellos no fue pesado, sino pleno. Entonces Mateo metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y, con un gesto firme, se arrodilló. Isabela ahogó un jadeo, llevándose la mano a la boca. Él sostuvo un anillo sencillo, sin lujos, puro y sincero. Diego te eligió, dijo con voz baja pero firme. ¿Yo también, te quedarás con nosotros dos? Antes de que ella pudiera responder, unos pasos resonaron en el pavimento. Isabela giró levemente. Allí estaba su ex, con los ojos abiertos de par en par al ver el anillo. Furiosa. La boca se abrió, las manos se cerraron en puños. Pero Isabela no la miró. Sus ojos estaban en Mateo, y en el pequeño que ya la había llamado hogar. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero no las escondió. Sí, respondió suavemente. Por él, por ti, por nosotros. Mateo se puso de pie y deslizó el anillo en su dedo. La ex resopló, giró bruscamente y se marchó sin decir palabra. Ninguno de los dos la siguió con la mirada, porque en ese momento Diego corría desde el coche, sus zapatitos golpeando el suelo. Le preguntaste, gritó. Mateo lo levantó en brazos. Sí. El niño miró a Isabela. ¿Dijiste que sí? Ella sonrió, con lágrimas brillando. Sí. Diego rodeó con sus brazos a los dos. Bien, susurró. Ahora sí somos una familia para siempre. Y Mateo, con el corazón pleno, los abrazó sabiendo que no solo había encontrado amor otra vez, había encontrado un hogar. La boda fue pequeña. Sin salones de baile, sin largas listas de invitados ni votos exagerados bajo candelabros. Solo una ceremonia tranquila en el parque Brookside, bajo un gran roble que se mecían suavemente con la brisa de primavera. Flores silvestres adornaban el lugar, recogidas por la florista local que conocía a Isabela del hogar de ancianos. Sillas blancas, música sencilla, amigos cercanos. Algunos residentes de la casa de Carmen aplaudían emocionados, como si vieran casarse a su propia nieta. Y en la segunda fila, Carmen misma, ojos vivos y sonrisa tierna. Al fin vino, murmuró a la enfermera a su lado, señalando a Isabela. La novia llevaba un vestido amarillo pálido que reflejaba la calidez de su corazón. Mateo le esperaba sin corbata, solo con una camisa arremangada y la mirada serena de alguien que había dejado de temer al mundo, y ahora estaba lleno de esperanza. Pero fue Diego quien robó el espectáculo. Caminó saltando por el pasillo antes que Isabela, lanzando pétalos con más entusiasmo que precisión, los rizos rebotando, los ojos brillando. Y cuando Isabela llegó al frente, él se aferró a su mano y no quiso soltarla. El oficiante rió. Bueno, creo que esto ya es oficial. Las risas llenaron el aire. Intercambiaron votos en voz baja, sin necesidad de alzarla cuando cada palabra era verdadera. Las manos de Mateo temblaron apenas al colocarle el anillo, pero su voz no vaciló. No solo cambiaste nuestras vidas. Las hiciste completas. Los ojos de Isabela brillaban al responder. No vine a buscar amor. Solo me presenté. Y el amor me encontró.
Diego aplaudió más fuerte que todos cuando el oficiante los declaró marido y mujer. Más tarde, bajo el mismo árbol, se sentaron en una manta de picnic, descalzos, con sándwiches en mano y risas flotando con el viento. Isabela recostó la cabeza en el hombro de Mateo mientras Diego jugaba con un cachorro, girando con su corona de flores como el príncipe del bosque que siempre imaginaba ser. Carmen los observaba desde su silla de ruedas, con los ojos vidriosos. Ya tiene su familia, murmuró. Diego corrió de pronto hacia Isabela y se lanzó a su regazo. Va, ahora tengo una mamá que abraza mejor que nadie, exclamó con orgullo. Isabela rió, abrazándolo fuerte. Eso es un gran cumplido, ¿sabes? Que es verdad, insistió él. Incluso mejor que tus historias. Mateo se sentó junto a ellas, apartando un mechón suelto del rostro de Isabela. Eso ya es decir mucho. Ella lo miró entonces, sus dedos rozando la tela de su camisa. Ese día no tenía casi nada, ni siquiera para un café, pero me fui con algo invaluable. Mateo besó su frente mientras Diego se acurrucaba entre ambos, mirando al cielo con una sonrisa. Quedaban cuentas que pagar, días difíciles, noches sin dormir, temores de adultos. Pero allí, bajo el roble, nada de eso importaba porque se tenían los unos a los otros. Esto, no perfecto, no pulido, pero intensamente real, era el tipo de familia que sana. A veces solo hace falta un momento de honestidad, un acto pequeño de bondad, o el corazón puro de un niño para recordarnos cómo luce el amor de verdad. Isabela llegó con las manos vacías y un alma cansada. Mateo cargaba heridas que creía imposibles de cerrar. Y Diego, inocente y sabio más allá de su edad, tenía la llave para ambos. No fue un cuento perfecto. Pero fue real. Y al final, ese es el tipo de amor que permanece.